Quédate hasta el final del vídeo si quieres entender cómo funcionan tus hormonas. Las hormonas, que son las mensajeras que van por la sangre para decirle a las células lo que tienen que hacer en cada momento, tienen su propia jerarquía. Son como un ejército. Esto es lo que tenemos que entender. Por eso a veces funcionan unas cosas y otras no funcionan en el cuerpo y no sabemos muy bien por qué está fallando algo o por qué no. Vale, entonces vamos a imaginar que en el ejército pues hay un general, ¿no? Y el general del ejército es el que se va a encargar de las cosas urgentes. Las cosas urgentes para nuestro cuerpo es la supervivencia. Lo más urgente de todo es sobrevivir. ¿Y qué sucede cuando nuestro cuerpo tiene estrés, cuando tenemos estrés? Que ahí se ponen en juego las hormonas de la supervivencia, que son las hormonas de lucha o huida, que son el cortisol y la adrenalina. Entonces, sube el cortisol, se eleva la adrenalina y es lo que el cuerpo atiende preferentemente, lo que el general atiende, lo urgente. Y se detienen otros procesos, como puede ser hacer la digestión, por ejemplo, se deja un segundo plano. En la jerarquía de las hormonas, el que manda es el general, son las hormonas del estrés, sobrevivir. En la jerarquía de las hormonas, las siguientes son las hormonas de las que se encarga el teniente coronel. El teniente coronel, una vez que no hay peligro para sobrevivir, que no hay ningún león que nos viene a perseguir y nos va a comer, pues el teniente coronel se encarga de el metabolismo y de la energía. ¿Y qué hace el teniente coronel? Pues tiene unas hormonas a su mando que son pues la leptina, que le dice al cerebro que hay suficiente grasa, que no tiene hambre, que no tiene que comer. Está la tiroides, las hormonas tiroideas, que le dicen cuando necesita energía o cuando no. Está la grelina, que es cuando tenemos hambre, se activa la grelina. Es decir, se ponen en marcha estas hormonas. El teniente coronel pone en marcha las hormonas de lo importante, porque lo urgente ya lo atendió el general, que era el estrés, era la supervivencia. Eso ya está atendido por el general. Ahora viene lo importante, y es el teniente coronel, y son las hormonas del metabolismo, es decir, de nuestros procesos para utilizar la energía en el cuerpo. Metabolismo y energía. Eso es lo importante. Pues en la jerarquía del ejército de las hormonas, ¿cuál es el tercer escalón? El tercer escalón es el sargento. El sargento del ejército de las hormonas atiende pues lo extra, las cosas extras, porque ya el general había atendido lo urgente, que era el cortisol y la adrenalina, y el teniente coronel atendió lo importante, que era el metabolismo y la energía, con la leptina, la grelina, la insulina. Entonces, ahora viene el sargento, y el sargento atiende a las cosas extra. Las cosas extra para el cuerpo, ¿cuáles son? Una vez que el cuerpo no tiene en peligro su supervivencia, una vez que el cuerpo no tiene problemas para tener energía o para conseguirla, el cuerpo atiende los extras, y los extras son la longevidad, el crecimiento, la reparación. Pero fijaos lo importante que es, lo importante que son los extras, lo importante de la función del sargento. Un ejército no funciona si falta un eslabón. Entonces, el sargento es el que se encargaría de darle las órdenes a las hormonas sexuales, testosterona, estrógenos, de la hormona del crecimiento, GH, etcétera, etcétera, etcétera. Hormonas que atienden lo extra en el cuerpo, es decir, están en último lugar. Si tenemos la supervivencia atendida, si dormimos bien, si comemos bien, entonces ahí se activa la fertilidad y se activan otro tipo de hormonas que son de tercera, no son de tercera clase, son todas de primera clase, pero en el ejército de las hormonas hay una jerarquía, y eso es lo que tiene que quedar claro para saber qué nos está pasando. Entonces, ¿cómo vamos a comer para regular nuestro sistema hormonal? Este ejército que tenemos, con esta jerarquía tan potente. Vamos a controlar el estrés, eso lo primero. Lo segundo sería, si tú tienes resistencia a la insulina, es decir, que en tus células ya no cabe más insulina, ya no cabe más glucosa, porque la insulina es la hormona que le dice a las células que introduzcan la glucosa, y cuando las células ya están tan llenas de glucosa, porque estás comiendo tanto carbohidrato, tanta pasta, tanto pan, tanto azúcar, que ya no pueden más con el azúcar, con la glucosa, entonces
La insulina lo que hace es decir, vale, pues lo que no se puede meter en las células lo vamos a transformar en grasa, y se transforma en grasa en tu cuerpo. Y esto es la resistencia a la insulina. Las células se resisten a que la insulina entre con la glucosa en sus células. Se resisten, no pueden más, están hartas, están comiendo demasiado carbohidrato. Vale, pero es que la resistencia a la insulina tiene un precedente, que es siempre la resistencia a la leptina, que no se habla tanto. Se pone el foco en la insulina, porque la podemos medir, pero la leptina es muy importante. Y la resistencia a la leptina es la hormona que le dice al cerebro que hay suficiente grasa y que ya no tiene que comer más. Tiene grasa suficiente, está saciado el cuerpo, no necesita comer más. Y cuando esta hormona está desregulada y el cuerpo no la obedece, no la identifica, no la ve, entonces esto provoca que acumulemos, que tengamos más hambre, comemos más, con lo cual se eleva la insulina, luego ya resistencia a la insulina y es un caos metabólico. Pues una forma de curar la resistencia a la insulina y la resistencia a la leptina y el hipotiroidismo es haciendo 3 comidas al día, muy bajas en carbohidratos. Si tú estás comiendo 5 al día, reduces a 3 comidas al día para desayunar proteína y grasa, olvidando los carbohidratos, o comiendo muy poquitos para empezar una dieta cetogénica, que es lo que te va a ayudar a regular este sistema hormonal, que tienes el metabolismo afectado, no te está funcionando bien. Entonces, es la manera de empezar una dieta cetogénica, 3 comidas al día si tú tienes estos problemas metabólicos. ¿Y cuándo vas a desayunar? Vas a desayunar al levantarte en los 30 minutos desde que te levantas, porque ahí le estás diciendo a tu cuerpo, estás activando la leptina, esa hormona que le dice al cuerpo que está saciado, estás activando el metabolismo y la leptina y los ritmos circadianos, y entonces eso va a ser muy beneficioso para luego el resto del día no tener tanta hambre, tener más controlada la insulina y poder seguir alimentándote de una manera sana. Entonces, la manera de empezar la dieta cetogénica para las personas que están enfermas metabólicamente, con resistencia a la leptina, resistencia a la insulina, inflamación, hipotiroidismo, que el hipotiroidismo es terrible. El hipotiroidismo es que la glándula tiroides no está funcionando bien y se ralentiza el metabolismo. Y la gente que tiene hipotiroidismo tiene estreñimiento, tiene falta de concentración y de memoria, tiene caída de cabello, tiene frío, cansancio extremo. Es terrible. Y luego el de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, que ya tu cuerpo está atacando a tu propia tiroides. Es decir, esto se regula con una dieta cetogénica y haciendo esto que os estoy diciendo, empezando con 3 comidas al día y desayunando en los 30 minutos después de levantarte, en esa franja, porque estás activando tu metabolismo y estás activando la leptina y diciéndole a tu cuerpo que está todo ok, que tienes energía suficiente y que no tienes que comer demasiado. Lo que te estoy contando de la dieta cetogénica, no me gusta llamarle dieta cetogénica porque hay mucho detractor, pero es que en realidad una dieta es un estilo de vida. Una dieta para los griegos era un estilo de vida, no era solo la alimentación, y no es solo la alimentación. Vamos a ir viendo en vídeos posteriores cómo la alimentación, no digo que no sea lo principal, y a lo mejor no es lo principal, porque vamos también a tener que exponernos al sol, vamos a aprender cómo lo vamos a hacer toma de tierra. Todo esto es importante para tener hábitos saludables y estar sanos. Entonces, suscríbete por favor para que yo pueda seguir contando todo esto y que tú, para que pueda ayudarte de alguna manera a cambiar tu vida o moverte un poco tu pensamiento mentalmente, que pienses, que escuches, que me escuches a mí, que escuches a otra gente. Gracias por estar ahí, suscríbete por favor y estaré subiendo más vídeos. Muchas gracias.